Hoy vamos a hablar de un tema, como dijo Walter cuando presentó, seguimos estudiando en la carta que el apóstol Pablo le escribió a todas las iglesias, pero fue encontrada en Éfeso, por eso hoy la llamamos la carta a los Efesios, pero era una circular a nosotros. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que el apóstol Pablo, tiene tantos temas, miren, la epístola a los Efesios es considerada la reina de las cartas. Y así lo llaman los eruditos, los estudiosos, la reina de las epístolas. La carta más importante que el apóstol Pablo escribió para la iglesia, donde está toda la doctrina cristiana. O sea que es tan profundo todo lo que allí dice, que a veces... el apóstol Pablo realmente era un filósofo, era un estudioso, era un hombre convencido, pero además el Espíritu Santo le hablaba al oído cuando él estaba dictando esta carta. O sea que acá hay toda la humanidad de su capacidad para entender la obra de Dios y todo el Espíritu Santo hablándonos desde aquella época a usted y a mí hoy acá. O sea que es re profunda esta carta. Y uno de los temas que toca, uno de los temas que hace mucho hincapié es el tema de la gracia. Y hoy vamos a tratar de explicarlo porque la gracia es la línea que separa el cristianismo de cualquier otra cosa. La gracia es una revolución del pensamiento. Y que si nosotros logramos entender este concepto, nuestra vida entera puede cambiar, pero de un instante para el otro. Por eso el apóstol Pablo le pone tanto énfasis en los primeros capítulos. Hoy vamos a leer varios versículos y nos vamos a basar en el capítulo 2 y quizás en los versos 8, 10 del capítulo 2 de la carta a los Efesios. El apóstol Pablo primeramente empieza dándonos a entender y diciéndolo realmente, que el ser humano, usted y yo, nacemos con una necesidad innata de Dios. Nacemos con esa pieza, con una pieza faltante acá en el pecho, que no se puede llenar con nada. Que no se puede llenar ni con el dinero, ni con el trabajo, ni con las actividades, ni con objetivos muy buenos, ni se puede llenar con vicios, ni con droga, ni con nada. Es un espacio que solamente lo llena Dios. Y entonces, el ser humano que como que siempre se siente vacío porque le falta esa partecita, ese contacto con algo superior, que a veces no lo saben explicar, pero es esa relación con alguien superior, con alguien creador. La palabra Dios significa ser supremo. Entonces, esa necesidad de Dios. Y por eso todas las civilizaciones han trabajado en tratar de acercarse a Dios. Cuando yo estaba leyendo un poco acerca de esto, se me ocurrió, lo sabía, pero hacía mucho que no lo leía, de leer un poquitito de los sacrificios que hacían los pueblos originarios de América para satisfacer a los dioses. Algo que da asco leerlo. Por supuesto, sacrificios humanos de toda naturaleza, pero con descabellados, porque no encontraban la forma de acercarse a Dios. Ellos mataban niños, mataban jóvenes, les sacaban el corazón aún latiendo y se lo ofrecían a los dioses, lo tiraban al fuego para que ese humo sea satisfacción para los dioses, para que los dioses les den buenas cosechas, les den buen clima, para que los dioses les den prosperidad, les den algo, les permitan ganar la guerra. Pero eso no solo es aquí, es en todo el planeta. ¿Para qué se piensan que hacían las famosas pirámides los egipcios? Eran tumbas, pero para alabar a Dios. Y le dejaban a un Dios, ni siquiera sabían a quién. Y ustedes saben todas nuestras historias. La gente que le va dejando comida, le prenden velas, y hoy les parece que es distinto. Usted sabe que hoy en día hay gente que se arrodilla sobre arroz hasta que sangran las rodillas, para tratar de acercarse a Dios. Gente que se lastima para tratar de acercarse a Dios.
Gente que camina o que le hace promesas a Dios. Si me das esto, te prometo que voy a ir caminando hasta tal lado, o que voy a andar de rodilla durante 400 metros, o que voy siguiendo a una estatua durante cuadras y cuadras y cuadras, caminando con las manos arriba para tratar de favorecer a ese Dios, para que ese Dios me mire. Esa es la historia de la humanidad. Esa fue desde que empezó la humanidad. Mire, si usted agarra a un niño, no sé, de un par de años, y lo deja solo en una isla desierta, abandonada. Le deja comida porque si no se muere, porque nosotros los hombres somos los únicos animales que nacemos y no nos podemos abastecer a nosotros mismos. Pero le deja algo para comer. Usted vuelva dentro de 15 o 20 años a esa isla, y si ese chico está vivo, ese chico ya aprendió a buscar comida, ya se hizo una casita con ramas para protegerse, y ¿sabe qué hizo? Un altar. Y empezó a adorar al mar, porque por ahí del mar le vienen los pescados. Empezó a adorar al sol, empezó a adorar un trueno, la luna, la lluvia, porque innatamente tiene una necesidad de relacionarse con Dios y nadie se la enseñó, porque usted lo dejó solo allí cuando recién nació. Nadie se la enseñó y eso está probado. Hay una necesidad humana de relacionarse con Dios. Y así fue toda la historia de la humanidad, hasta que viene el Señor Jesús. Y ustedes conocen el juego del ajedrez, ¿verdad? Que uno puede pasarse horas y horas allí poniendo las piezas en el tablero. Y viene el Señor Jesús, va caminando y hace ¡pah! Y le pega una patada al tablero y desparrama todas las piezas. Pateó el tablero de la humanidad el Señor Jesús cuando dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que cree en su Hijo tenga relación con Dios. Exactamente al revés. Dijo, ya no hace falta construir monolitos, monumentos, ir caminando por las calles descalzo, martirizarse. El otro día vi una película donde había una persona que tenía en su pierna un cinto como con tornillos o clavos del lado de adentro, y se lo iba ajustando ese cinto en la pierna sin que nadie lo veía, hasta que sangraba. Porque cuando se sentía más cerca de Dios, cuando se sacrificaba, cuando le dolía algo, esa necesidad de acercarse a Dios. Y Jesús dice, no, momentito, ya no hace falta eso. Lo decimos siempre acá desde este púlpito, el cristianismo no es lo que hace Dios para llegar, lo que hace el hombre para llegar a Dios, es lo que hizo Dios para llegar al hombre. Es al revés, por eso es revolucionario. El concepto que el apóstol Pablo trata de enseñarnos a nosotros en la carta a los Efesios es totalmente revolucionario. Lo inició el Señor Jesús cuando vino, diciendo, muchachos, ya no hace falta ningún sacrificio, el sacrificio lo estoy haciendo yo por ustedes. Tienen que creerlo nada más. Y se terminaron los demás sacrificios. Ya no hace falta hacer monumentos, ya no hace falta adorar piedras, ni adorar a la luna, ni al sol, ni al mar, ni a las estrellas, ni a nada. Porque ahora ya tienen acceso al Padre a través de mi solo, único y perfecto sacrificio. Entonces el apóstol Pablo, aquí en la carta a los Efesios, capítulo 2 y verso 8, y presten atención a lo que dice, Dios los salvó. A ustedes, a nosotros. Dios los salvó por su gracia. Y acá introduce este tema de la gracia, que esto es lo que queremos desarrollar hoy. Los salvó por su gracia, dice, cuando creyeron, activaron la gracia de Dios. Cuando ustedes creyeron, prendieron la luz, activaron la gracia de Dios. Dice, por su gracia, cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. No hay mérito, no hay esfuerzo, no hay sacrificio, no hay escalera larga que llegue al cielo. Por más que toda tu vida construyas una escalera para llegar a Dios, nunca vas a llegar a Dios. Nunca. No es suficientemente alta la escalera que un hombre y una persona pueda hacer de sacrificios, de portarse bien, de creer, de ser bueno, de ser amable, de hacer buenas obras, todos los escalones, todos los peldaños que quieras. Todos. La mejor persona del mundo, la más buena, la más amable, la que se sacrifica por otro, no llega a Dios. No llega a Dios, es imposible. Y ahora vamos a ver por qué. Es Dios
quien ama tanto a su creación, que envía a su Hijo. No es nosotros que levantamos la mano, es Él que la baja. Y esto el apóstol Pablo lo empieza a explicar de mil distintas maneras. Vamos a hacer una pequeña, no encuesta, pregunta y respuesta. Digamos, cuando una persona trabaja 8 horas por día, te piense, 8 horas por día, a veces 9, a veces trabaja los sábados, y recibe a fin de mes, sí, hay varios que trabajan los sábados, los domingos, yo lo sé eso, y recibe a fin de mes un cheque. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso que recibe? El pago, el salario, el sueldo. Trabaja y se le da un salario. Ahora, si una persona compite corriendo una carrera con otra persona y gana, ¿qué recibe? Un premio. Correcto. Ahora, si una persona, después de hacer un gran trabajo, recibe una placa, recibe, un aplauso, ¿qué recibe? Un reconocimiento. Esa es la palabra. Y cuando una persona muere y llega a las puertas del cielo, y se abren las puertas del cielo y sale el famoso San Pedro con todas las llaves en el... y le dice, bien, entra. ¿Qué se llama eso? Gracia. No entra por su esfuerzo, no entra por su sacrificio, no entra por sus propios méritos, entra por gracia. Esa es una revolución impresionante en el pensamiento filosófico de toda la humanidad. No hay esfuerzo que valga, y sin embargo lo vemos en todas las civilizaciones. El hombre hasta el día de hoy se sacrifica por llegar al cielo y no se tiene que sacrificar. ¿Cómo es eso? Entonces el apóstol Pablo usa toda esta carta, casi la carta completa, para explicar ese beneficio que tenemos nosotros. La palabra gracia viene de una palabra que se llama charis, creo que es en griego, no sé, la verdad que creo que sí, en griego, que significa, es un favor, es una dádiva, es una cortesía, es un regalo. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia que estaba en Roma, a los romanos, les dice en Romanos 6:14, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Ya lo vamos a explicar. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, estoy hablando de los años 1880, en Inglaterra, él predicó un mensaje que una de sus frases le pone título a lo que yo quiero compartir hoy con ustedes. Estamos en la intro todavía, así que acá empieza el mensaje. Miren lo que dijo este hombre, Charles Spurgeon, en un mensaje que predicó el domingo 19 de agosto de 1883 en el Tabernáculo Metropolitano, así se llamaba su pequeña iglesia bautista en Londres. Tabernáculo Metropolitano. Ese día de 1883, él dijo, y voy a leer solamente 2 o 3 frases de su mensaje. El domingo pasado, decía Spurgeon, por la mañana intenté demostrar que la sustancia y la esencia del verdadero evangelio es la doctrina de la gracia. Que de hecho, si quitaran la gracia de Dios del evangelio, le habrían suprimido la sangre de la vida y no quedaría de él, o sea, del evangelio, nada digno de ser predicado, de creerse o por lo cual luchar. La gracia es el alma del evangelio. Sin ella, el evangelio está muerto. Y acá dice algo que a mí me gustó mucho. Dice, la gracia es la música del evangelio. Sin ella, el evangelio permanece en silencio. Bien profundo predicaba este hombre, Y dice, desde el principio hasta el fin, desde la A hasta la Z, del alfabeto celestial, todo
en la salvación es por gracia y solamente por gracia. Todo es por un favor inmerecido, nada por méritos. Él resume, era un poeta este hombre, definitivamente, él resume en su mensaje este concepto de la gracia de forma poética y por eso me gustó. Él está diciendo, señores, basta de monumentos. Si usted tiene una estatuita en la casa, puede ser, y de vez en cuando, yo me acuerdo cuando era chico allá en mi país había un muñequito que le decían el equeco. El equeco. Entonces lo ponían en la mesita, ¿sí? en el comedor ahí, y le ponían un cigarrillo en la boca y prendían el cigarrillo. Si la ceniza del cigarrillo no se caía hasta el final, o sea, se consumía todo el cigarrillo, pero no se caía la ceniza, quedaba todo dobladito, pero no se caía, el equeco te iba a cumplir una promesa. Miren qué pavada. Y ahí estaba toda la familia mirando al bichito, al muñequito ese con la boca redonda, con el cigarrillo, mientras que se iba quemando. Señores, por favor. Entonces, claro, antes hacían cosas peores, digamos, que el equeco no pasa nada, es una tontería. Comparado a lo que hacían antes. Antes sacrificaban gente, se sacrificaban a sí mismos para tratar de alcanzar a Dios. Y viene Jesús y dice, no, muchachos, ya no hay más. Ya no hay más, es todo por gracia, basta de sacrificio. Ya dejo de ser un insignificante ser perdido, sin esperanza, que suplica constantemente que cualquier Dios, alguno, lo mire y le dé una palmadita en la espalda, lo ayude. Dejo de ser un ser ahí solitario en el infinito. El cristianismo no es lo que el hombre hace, es lo que Dios hizo. Y quiero contarles algo que también, por favor, miren, no es fácil. Yo voy a tratar de explicarlo, pero perdónenme porque son cosas que son difíciles de explicar y estoy seguro que no la voy a poder explicar bien. Pero cuando Dios viene hacia el hombre, ¿saben qué? No viene con una sola mano, viene con dos. Viene con misericordia y viene con gracia. Y a veces la gente confunde esas dos cosas. Permítanme, voy a tratar de explicar este concepto teológico, doctrinal, profundo. Primero le voy a decir el resumen y después vamos a ver si lo podemos explicar. La misericordia retiene un castigo que merecemos. La gracia nos da una bendición que no merecemos. Ahora vamos a explicarlo. Resulta que el padre le dice a su hijo, si no haces la tarea, te quito el teléfono celular. Y el día siguiente el niño no hizo la tarea. Entonces viene el padre y le dice, yo te tendría que quitar el teléfono, pero creo en ti, creo que vas a poder superarlo y no te voy a quitar el teléfono. Eso es misericordia. ¿Se dan cuenta? El padre tiene misericordia del hijo porque cree en el hijo y le dice, no te lo voy a quitar, a pesar de que te lo dije que te lo iba a quitar, no lo voy a hacer porque tengo misericordia. Ahora vamos del otro lado. Y le dice, a ver, mostrame tu teléfono. Ah, tienes un iPhone 11. Mirá, acá te compré un iPhone 14 que recién acaba de salir y no de 64, de 256 gigas. Eso es gracia. No solamente que no le quita el teléfono, eso es misericordia, sino que le da un upgrade de su teléfono. Eso es gracia. ¿Ven la diferencia? Dios no solamente que decide no castigarnos, sino que además nos bendice. O sea que Él viene con la misericordia y dice, muchachos, sé que se equivocaron, pero no hay castigo, no hay castigo. Y después le agrega la gracia. No solo que no hay castigo, sino que voy a entregar a mi hijo, se los voy a entregar a ustedes para que ustedes lo maten. Y ese sacrificio va a servir para cubrir todos los demás sacrificios que ustedes ya no necesitan hacer más para acercarse a mí. Con ese sacrificio ya está cubierto. Me voy a entregar yo mismo, le dice Dios, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu. No es que dijo, bueno, le mando a mi hijo y yo me quedo acá sentado. Él mismo bajó y se subió a la cruz para que nosotros pudiéramos
completar ese agujero vacío. Eso es gracia. Pero ¿qué se requiere para recibir esa gracia? Para no tener que andar más con sacrificios. Y el apóstol Pablo, sí, acá en la carta a los Efesios, tenía que encontrar la forma, y fue magistral la forma que encontró de explicarlo con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Hace falta solo fe. Hace falta solo fe. Ahora dice, Dios tiene todo ese regalo que se llama gracia preparado para mí. No tengo suficiente fe. No hace falta tener mucha fe. De hecho, prácticamente nada de fe. Muy poquita. Me hace un paso de fe nada más. ¿Saben por qué? Porque tener mucha fe en un Dios sin poder es desastroso. Pero tener poca fe en un Dios de mucho poder es ventajoso. Entonces, nuestra poca fe, si está puesta en el lugar correcto, es suficiente. Usted tiene poquita fe, no importa, pongan en el lugar correcto, la que sea. Dios le va a dar una mano para que siga teniendo cada vez más fe. La fe también es un regalo de Dios. Empiece del primer paso y los demás pasos, el mismo Dios va a estar en usted ayudando a que los pueda dar. Por eso dice el apóstol Pablo, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Cuando creyeron, ahí les mostró el paquete y les dijo, acá está la misericordia, acá está la gracia, es de ustedes. ¿La vienen a buscar? Sí. Ese niño, ¿qué hizo? Agarró el teléfono, el nuevo teléfono, se lo llevó, lo abrió, lo prendió, lo puso con su código, se sacó su foto para que lo reconozca la cara, lo hizo suyo, lo agarró. ¿Qué va a hacer? Le dijo, gracias papá, ¿qué otra cosa va a hacer? Y ahora simplemente tiene que cumplir lo que el padre le había dicho que haga los deberes, que haga la tarea. Pero el padre lo bendijo a pesar de que se equivocó. ¿Y él qué hizo? Miró para todos lados como dijo, es raro que esté pasando esto. Y nosotros también miramos para todos lados y decimos, es raro que esté pasando esto. La verdad que es raro. De pronto toda la humanidad se mata para relacionarse con Dios. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es levantar la mano y decir, agarro el paquetito. Es raro. Pero es así, es la revolución del pensamiento. Ya no hace falta sacrificio. Ahora, ese paquete que nos da Dios, que se llama gracia, ese regalo que nos da Dios sin merecerlo, esa caja que nos dice, miren, muchachos, acá está, es para ustedes, y lo único que tienen que hacer es agarrarla. Por eso es ese pasito de fe tan chiquito, decir, agarrarla es mía, listo, me fui, ya está, la tengo. ¿Qué tiene adentro? Porque tiene muchas cosas. Y les digo, podríamos hablar un rato largo de todo lo que tiene. Pero permítanme, yo no sé, creo que saqué como 7 cosas. Digamos que podría hablar 1 hora y media más o menos, pero voy a tratar de resumir. ¿Qué tiene? Lo primero que tiene es la salvación. Y siempre va a haber alguien que cuando usted le diga, Dios te quiere salvar, va a decir, ¿de qué me va a salvar? ¿De qué? O sea, ¿cómo me va a salvar? ¿Me va a salvar de qué? Si yo no me estoy ahogando, si no me estoy muriendo, ¿de qué me va a salvar? Miren lo que dice el apóstol Pablo allí en Efesios. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Siempre hay una I. Yo se los quiero hacer notar porque cada uno de estos versículos podríamos tener un buen rato charlándolos. Dice, a causa de su desobediencia, punto 1, y de sus muchos pecados, 2. Todos vivíamos así en el pasado, dice el apóstol, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, punto, y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, 2. A ver, y dice, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios. Acá hay 2 cosas, no son las mismas. Este versículo es bastante profundo. Fíjense que el apóstol habla de todos los deseos, de nuestras pasiones, y después dice, y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa.
cuando en el principio, y ahora vamos a leer otros versículos, cuando en el principio Dios le puso al hombre todos los árboles buenos y uno malo, todos los caminos buenos y uno malo, porque nos creó con libre albedrío, con la posibilidad de decidir. Y para poder decidir tiene que haber dos caminos, si no, no hay decisión que valga. Si usted tiene un solo camino, tiene que ir por ese. Pero si hay dos, hay que tomar una decisión. Dios nos dio dos caminos, dio dos árboles, dio la pera y las manzanas. Y dijo, la pera comela, la manzana no. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo la raza humana? Adán son los hombres. Eva son las mujeres. No estamos hablando de una persona, estamos hablando de una raza. Por eso la Biblia habla de la raza caída, porque es la raza que se equivocó. O sea, nos equivocamos como seres humanos. Eso dice la Biblia, nos equivocamos, metimos las cuatro patas, pero mal, como seres humanos. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay una naturaleza pecadora, dice el apóstol Pablo. Quiere decir, una forma de ser que automáticamente se inclina a hacer lo malo. Si a usted no le dicen nada, usted va a estar inclinado a hacer lo malo siempre. Por supuesto, después está la conciencia, que uno le dice, ahí me equivoqué. Pero la inclinación natural es hacer lo malo. Por eso el apóstol Pablo dice, en el pasado seguían los deseos de sus pasiones y la inclinación de su naturaleza. La inclinación de su naturaleza es algo que la hemos ganado por ser seres humanos, simplemente. Pero además de eso hacíamos cosas malas. Por eso dice, nos dejábamos llevar por nuestras propias pasiones y por nuestra naturaleza que automáticamente nos había separado de Dios. Nuestra propia naturaleza separada de Dios, ese es el pecado original. Cuando la Biblia habla de pecado original, ese pecado del Edén es la separación de Dios. Dice, esa naturaleza pecaminosa los separó de Dios. Y dice el apóstol Pablo, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios. Entonces quiere decir, yo no hice nada para estar separado de Dios, pero por ser humano ya estoy separado de Dios. Ya tengo ese pedacito faltante en mi rompecabezas, en mi puzzle, le dice, ¿cómo le dicen en inglés? Puzzle. Bueno, ahí falta una pieza. Ahí falta una pieza. Esa pieza vino de fábrica faltante. No es que yo la saqué, vino faltante de fábrica. Por eso esa necesidad de llegar a Dios y cubrir ese agujerito. Eso se llama naturaleza pecaminosa, naturaleza separada de Dios. Por eso al chiquito de 3 años lo deja en la isla y empieza a buscar a quién adorar porque le falta esa pieza. Entonces, esa es una cosa, la naturaleza que nos inclina a hacer el mal y después nosotros que hacemos el mal, que lo hacemos incluso conscientemente. Por eso en Génesis dice 6:5, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Está fuerte eso. Y luego el apóstol Pablo, escribiéndole otra vez a los romanos, le dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo la vida eterna si nos seguimos muriendo? Yo me voy a morir, usted se va a morir. ¿De qué vida eterna estamos hablando? De la vida que perdió la raza humana en el principio. Esa relación con Dios. Por eso la vida eterna es más allá de la muerte física. Eso es lo que Cristo vino a unirnos otra vez con Dios para que podamos tener salvación. ¿Qué significa la salvación? Que no estemos condenados por nuestra naturaleza. ¿Ve? Ok, lo que se equivocó Adán y Eva, listo, Jesús lo borró, lo tachó. Por eso la Biblia dice, por un hombre entró el pecado y por un hombre salió el pecado. Está hablando de Jesús. Entonces, eso es. No es que el otro día fuiste a Publix y te dieron mal el vuelto y te lo llevaste a tu casa. Eso está mal, pero ese no es el pecado original. Eso está mal, eso es un pecado. Pecado es error, eso es una equivocación, eso disgusta a Dios. Pero eso no es el pecado original. El pecado original lo cubre Cristo con su sangre. Y luego dice la Biblia, en Cristo ahora, después que lo aceptamos, tenemos un abogado para que cada vez que vamos por Publix y hacemos una de esas macanas,
y nos arrepentimos, Dios nos perdona. Estas son dos cosas distintas, no las mezclemos. Acá el apóstol Pablo dice, por gracia son salvos de esa muerte eterna que era culpa del pecado de toda la humanidad. Ahora tienen que seguir trabajando, porque ahora está el Espíritu Santo en ustedes y los ayuda a que tengan una vida decente. Ezequiel, el profeta Ezequiel, profetizando en el capítulo 34, verso 27, dice, los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes y todos vivirán seguros una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron. Entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. Hay un montón de cosas listas que podemos disfrutar una vez que nos sacamos de encima ese pecado original, esa cruz humana que nos lleva a la muerte eterna. Por gracia somos salvos, y porque somos salvos, lo primero que tenemos es la promesa de ser hijos de Dios. Dice también el apóstol en Romanos 8, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Y el Apocalipsis 21:7 dice, los que salgan vencedores, dice Jesús, heredarán todas las bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Eso quiere decir que ya no somos simplemente criaturas de Dios. Si tomamos la gracia nos hace hijos. Al hacernos hijos, nos hace herederos. Cambia todo. Porque uno comienza a vivir la vida que todos los días, pero respirando profundo, ya no hay problema. Hoy, hace 21 años, los que eran creyentes en Cristo Jesús no tuvieron que arreglar sus cuentas con el Señor porque ya las habían arreglado. La explosión los mató en un segundo, pero ellos fueron al cielo. Porque la gracia de Dios une al hombre con Dios. Y está bien que todos ellos habían cometido pecados, quizás alguno de ellos se había peleado con su esposa, hacía media hora había salido disgustado de su casa, había pasado un semáforo en rojo, no había parado en un stop. Está en el cielo. Está en el cielo porque la gracia de Dios le dio salvación. Esa es la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y les digo rapidito, por la gracia tengo una nueva familia. Yo tengo una nueva familia. Los tengo a ustedes, ustedes me tienen a mí. Y les digo una cosa, tenemos familia en todas partes del planeta donde vayamos. Un cristiano nunca va a estar solo. Usted vaya a Checoslovaquia y vaya a una iglesia cristiana. Dice, sí, yo soy cristiano, y lo van a abrazar, le van a decir qué necesita. Somos familia en todo el mundo. Tenemos una familia. Dice Jeremías 32:39, les daré un solo corazón y un solo propósito, adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Por eso me gustó lo que dijo David hoy. Les daré ese deseo de adorarme, ese aleluya, que es como que desborda, punto, se sale de control. Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo también dice, así que y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Edifíquense, constrúyanse unidos unos sobre otros, apoyándose, sosteniéndose como una pared que se construye apoyando un ladrillo sobre dos. Las paredes no se construyen un ladrillo arriba del otro, siempre un ladrillo se apoya sobre dos. Eso es edificar una pared que quede trabada, que no se caiga. Dice, la iglesia es eso, apóyense. Dice, por la gracia soy consolado. Siempre le doy mucha importancia a esto, mucha importancia a esto. En ese paquete que recibimos, con un poquitito de fe nomás, que se llama gracia, Dios nos da consolación. Eso significa, como dice también el apóstol, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 2 Corintios 1, 3, 4, dice, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Nos da tanto en la gracia que desbordamos, aleluya, desbordamos en otros. Nosotros podemos ir a consolar a alguien que está sufriendo.
está metido en ese paquete. Por gracia puedo vivir en paz. Dice Romanos 5:1, por lo tanto ya fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Ya no tenemos que estar arrodillándonos sobre arroz. Tenemos paz con Dios. No hay sacrificio. Ya el sacrificio lo hizo Cristo, hay que aceptarlo nomás. Dice, por gracia tengo también promesas de prosperidad. Usted sabe que una de las historias bíblicas más impactantes, tal vez una de las primeras que se escribieron antes de que se escriba el Génesis, es la historia de la vida de Job, que lo escribió Moisés también, el libro de Job. Así dicen los estudiosos. Dios le dijo a Job, modestas parecerán tus primeras riquezas, Job 8:7, comparadas con tu prosperidad futura. Job era multimillonario y había perdido todo. Y entonces Dios lo consuela y le dice, tranquilo. Dice, dentro de un tiempo vas a tener tanto que lo que tuviste te va a parecer poco. Tengo promesas de prosperidad en toda la Biblia. Tengo nuevas fuerzas cada mañana. También es eso, dice Salmo 103:5. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como las del águila. El miércoles pasado salí de Buenos Aires hacia Panamá. Ayer volé de Panamá para acá para poder estar hoy con ustedes. Mañana a las 5 de la mañana vuelvo a San José de Costa Rica. Predico el martes en San José de Costa Rica y el miércoles me tomo un avión que va derecho hacia Argentina. Ayer a la noche mis hijos me decían, ¿vas a poder? ¿No estás muy cansado? No, le digo, estoy bien, puedo. Salgo un pequeño tirón acá que ando medio duro. Se ve que me dormí mal en el avión. Estoy bien. ¿Usted quiere verse joven? Sirva a Dios. ¿Usted quiere tener nuevas fuerzas? Como dice acá la Biblia, mi juventud se renueva como las del águila. Levántese cada mañana. Sí, la vida es cansadora. Yo sé que todos trabajamos mucho. Hacer este mensaje en una semana que fue de locos para mí, de locos, me llevó 8 horas. Compartir esto, trabajar esto. Normalmente a mí me lleva entre 8 y 10 horas preparar un mensaje para tenerlo con ustedes el domingo a la mañana. 8 o 10 horas es más de un día de trabajo. En una semana que no tenía ni 5 minutos. Sin embargo, acá está. Estoy hablando con ustedes. No sé si esta tarde estaré vivo, por ahí me caigo a pedazos, pero hasta ahora estamos firmes. Y ya tengo mis años, y estamos firmes. ¿Por qué? Sirve al Señor. Sirve al Señor si quiere que tus fuerzas se renueven. Si no, el viernes estás cansado, el sábado estás cansado y el domingo vas a seguir cansado y el lunes vas a empezar el trabajo de la semana cansado también. Si quieres renovar, cargar pilas, sirve al Señor. Por gracias tengo una guía. La última de las cosas que quiero compartir con ustedes que viene dentro de esa caja, de ese regalo que Dios nos da rapidito. Salmos 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Y Proverbios dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Tengo una guía. Alguien va adelante, voy siguiendo a alguien. No estoy solo. Sé para qué vine, sé lo que estoy haciendo y sé a dónde voy. Eso es fundamental, eso te da sentido en la vida. Todo eso se llama gracia. Y todo eso es una revolución. Es una revolución que va contra la forma de sentir de un ser humano normal. O sea, el cristianismo se puede vivir como una filosofía. Se puede vivir como una filosofía. Linda, filosofía buena. Una de las buenas, porque hay filosofía mala. Pero se puede vivir como una muy buena filosofía. Se puede vivir como una religión. Se puede vivir como una religión. Pero también se puede vivir como lo que es. Una revolución. Una revolución. Acepta la gracia de Dios.
Jesús dijo, yo vine, no pedí que ustedes fueran, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.